decía, es una continuidad de la clase que vimos ya con Hobsbawm, que ustedes tienen para visionar en el canal de YouTube con la clase, decía recién, de Joana sobre Andújar, que es sobre la primera ola feminista, ¿sí? que tiene relevancia. ¿Por qué? Porque podemos decir que tanto Olimpia de Gouges participa de lleno en la Revolución Francesa y a la vez es prácticamente la primer feminista que levanta un programa y en ese sentido se diferencia. No es que la mujer no participó en los procesos sociales antes de la contemporaneidad, sino que es en este momento y es en la Revolución Francesa donde las mujeres van a tener una participación destacada en los clubes, ¿sí? Donde no solo van a actuar, a veces se la ve como justamente la mujer, tan solo como María Antonieta o la asesina de Marat, el ejemplo de la contrarrevolución, no, la mujer francesa, y a la vez va a ser un símbolo, la mujer francesa, la Marianne, ¿no? Va a ser el estandarte de la libertad, la mujer como estandarte de la libertad, como representante del pueblo, de la nación y la libertad, conjugando esos tres elementos, ¿sí? Con esa representación clásica, mejor dicho, neoclásica, de la mujer con túnica y con el pecho al aire, ¿no? Del estilo griego, y con el gorro frigio, ¿no? De los esclavos libertos romanos. Esa imagen de la mujer va a ser a la vez la representación de la participación de un conjunto de mujeres, donde va a ir desde intelectuales como Olimpia de Gouges, inclusive va a trascender el continente, Mary Rosenthal va a ser la madre nada más ni nada menos que de la autora de Frankenstein, ¿sí? Que ahora se me fue el nombre. Mary Shelley. Gracias, ese. También va a participar contemporáneamente en la Revolución Francesa, y eso es parte de un poco de lo que vamos a ver, que son las lecturas que se hacen de la Revolución Francesa al inicio de la Revolución Francesa y después. Pero antes un exhorto, ¿no? Un giro. Vamos a ver este texto de McPhee, ¿sí? De historiografía propiamente, y vamos a dar algunos lineamientos de Wallerstein, ¿sí? Y si no entran por tema de tiempo, van a quedar para un video más corto de clase asincrónica. Hay algo que inaugura la modernidad, que inaugura la ilustración, ¿sí? Que inaugura el pensamiento ilustrado, que es esta idea de dividir sujeto de objeto, ¿no? O sea, que es tan propio de la modernidad. O sea, el ser pasa a estar dividido entre justamente el estar y el ser. El objeto a ser conocido por alguien que lo mira, que lo observa, que lo estudia, que lo examina, etc., ¿no? La posibilidad de la externalidad. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es ubicarnos acá desde esta torre de marfil, que es el punto de vista del historiador académico, para poder comprender desde ya el pasado, ¿no? Esta cuestión de mirar las cosas desde una supuesta objetividad. Bueno, todo eso es una construcción que se hace justamente, como ustedes ya saben y lo habrán visto en historiografía. Perdón. Tengo que enchufar la compu, que esta zapatilla estaba apagada. Ouch. Banquen un segundo. Esto me lo cortan, ¿no? Me lo sacan de la edición. Esto se edita, sí, sí. Perfecto. No, lo que decía es justamente la imposibilidad de tener esa visión, porque
cuando abordamos ya el mismo hecho de la historiografía de la revolución en general, nos obliga a tener una mirada, venimos ya con una mirada sobre, y una idea sobre la revolución, porque somos partícipes de un siglo, ya no el siglo XXI, donde se viven pocas revoluciones, pero sí el siglo XX, donde fue el siglo más revolucionario, se dijo, ¿no? Fue el siglo más revolucionario de la historia. Entonces estamos cruzados ya nuestra lectura por la comprensión de diferentes procesos revolucionarios, y discutir la Revolución Francesa en particular es discutir de alguna manera algo que sigue vivo, ¿sí? No sé, ayer se popularizó una supuesta candidata política que hablaba, ¿no?, de que las próximas elecciones son entre libertad y comunismo, ¿sí? Entonces, el comunismo sigue vivo, no sería, o sea, el sovietismo, entre libertad y sovietismo, ¿no? La Unión Soviética o la vacuna soviética, o sea, ¿sigue viva la Unión Soviética? Parece que sí, digamos, ¿no? Entonces, profe, justamente ese comentario que surge de una candidata en realidad española, es justamente una construcción que se sigue apoyando en visiones del pasado, porque hoy en día la verdad que sigan hablando del comunismo de la misma manera en la que se hablaba en los 60 o 70, me parece que está enfocado a una masa que hoy en día está siendo casi fascista, conservadora, y que sigue teniendo esos mismos miedos y repitiendo esos mismos relatos que no van hoy en día con la contemporaneidad. En parte estoy de acuerdo con vos. O sea, obviamente hoy no existe comunismo, no está el peligro del comunismo, ¿no? No es el fantasma que recorre Europa o América Latina, no es ese. Pero realmente si lo dicen es porque existe, no solo, como decís vos, interpela a un conjunto y una gran parte de la sociedad, lamentablemente una gran parte, apela a los miedos, ¿no? A ese ethos de una identidad anticomunista, pero que no es solo anticomunismo. En apelar al comunismo está encerrando todo un conjunto de ideas sociales que tienen que ver con el impuesto a la riqueza, por ejemplo, que el comunismo tiene poco, digamos, pero el reparto de horas de trabajo, los planes sociales, o sea, un conjunto de medidas donde tiene que ver con la intervención del Estado, Leandro, ¿no? Sí, que hay un filósofo ruso, bueno, Alexander Dugin, que plantea que este tipo de planteos políticos son una defensa del liberalismo cuando se ve atacado, que lo que hace es como renacer las dos vías que ya derrotó en el siglo pasado, o sea, el fascismo o el comunismo. Entonces es libertad contra comunismo o libertad contra estos populistas, el populismo fascista. Entonces, que es una forma como de revitalizar a alguien que ya sabe cómo derrotar. Ese es el planteo de este. Sí, o las dos cosas a la vez, ¿no? Que es el fascismo comunismo, ¿no? de alguna candidata despeinada también. Lo vamos a ver en alguna imagen. Sí, una cosita, Gaby, con respecto a esto. Había una clase que teníamos que dar en introducción, que íbamos a hablar un poquito de las nuevas derechas, donde aparece muy claramente esta especie de miedo y lucha contra un comunismo que en realidad no existe como tal. Pero justamente es muy interesante ese fenómeno que se está dando en los partidos los liberales, libertarios, y muchos de ustedes quizás si den clases en la secundaria se encuentren con algunos de estas personas, estos chicos adolescentes que tienen esas ideas, a mí me ha pasado. Y bueno, es muy importante su rol como docente para poder historizar, básicamente poder definir, conceptualizar qué es el comunismo realmente, como para... O sea, y ahí se acabó el debate ahí, porque si todo es comunismo, nada lo es. Entonces hay que ser muy, muy claro en esos conceptos cuando, si les toca dar clase a ustedes que son docentes, para aclarar ese tipo de cosas, ¿bien? Porque se retroalimentan mucho sobre miedos de sistemas políticos y económicos que no existen hoy en día, a ciencia cierta. Eso. María. Nada, iba a aclarar que igual el tema de España es complicado porque a nivel general, a nivel social,
tienen confusiones en cuanto a la terminología política que utilizan. Para ellos el peligro es la república, mientras tienen una democracia. El Partido Socialista Español es la izquierda, pero hay partidos que de hecho, o sea, de reciente vida, que están más a la izquierda, que igual, a mi entender, el PSOE no es de izquierda ni ahí. Esa es la izquierda, o sea, no tenemos ni para agarrar el tenedor, para empezar. Pero bueno, el tema es, para mí hay dos cosas. Primero, la confusión de los términos políticos, que por eso era interesante también el texto de San Martín que teníamos para hoy, y la experiencia histórica, concreta, de la España que atravesó 40 años de franquismo. Algo de esto, para no seguir ahondando, lo vamos a ver en la clase de fascismo. Si ustedes ven los textos elegidos para fascismo, se van a sorprender porque habla de neofascismo centralmente. Es un texto que habla de las nuevas derechas, habla de la era Trump, dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver con Mussolini? Sí, mucho, porque lo que necesitamos hacer es justamente encontrar esta comparación histórica para poder develar, como dice María, como dijo las dos Marías, como dijo muy bien Fabián también, es esta cuestión de las terminológicas, por las cuales los conceptos son nuestra estructura con las cuales aprendemos la historia y podemos trazar algunos datos del presente también. Entonces, en función de eso es necesario poder comprender y diferenciar, pero a la vez también significar el por qué se vuelven a utilizar esos términos, ¿no? Y por eso vuelvo al tema de la Revolución Francesa, como no algo pasado hace 2 siglos, ¿sí? Más de 2 siglos, sino algo permanentemente en discusión, constantemente en discusión. Por eso la importancia de la historiografía, ¿sí? Para traer a cuenta las miradas que cómo fueron cambiando de acuerdo a los contextos sociales y hoy cómo se entiende el comunismo como algo totalmente diferente a lo que se propuso Lenin y Trotsky o Stalin en la Rusia soviética, ¿sí? O inclusive antes Marx, etcétera, digamos, porque también hay que diferenciar, ¿no? Si es lo mismo lo que escribió Marx que lo que hizo Lenin, es una discusión que ya vamos a tener. Lo que es cierto, digamos, es esta cuestión permanente de cómo para algunos es algo totalmente vivo. Avanzando, a cuestión de esto, la revolución es importante porque es un punto de mira, una forma con la cual compararse, ¿no? Y la revolución rusa sin duda se comparaba con la revolución francesa, cuestión que ya vamos a ver y vamos a profundizar también, ¿no? Porque era el legado anterior inmediato más grande que tuvo la humanidad, la revolución francesa, como el objetivo de la acción conjunta, de transformación global, etcétera, etcétera, ¿no? Que le podemos indicar, y está en discusión en las mismas lecturas de la historiografía. Pero ahora, el acto inaugural de la Revolución Francesa, ese que trajimos a cuenta con me están pintando el cabildo, ¿no? Qué desastre. Bueno, los parisinos tiraron la Bastilla abajo. ¿A cuántos liberó la Bastilla? ¿Sí? O sea, fíjense en ese acto, la trascendencia todavía de ese acto cuando vemos el presente colombiano. Porque, ¿qué estaban haciendo en la Bastilla las masas, ¿no? Estaban tirando abajo el símbolo. La Bastilla no era tan solo un edificio, era el símbolo de la tiranía, del despotismo, de la opresión. Una prisión era la Bastilla, ¿sí? Entonces estaban tirando abajo, ¿qué cosa? ¿Estaban buscando al hombre de la máscara de hierro? No, estaban justamente... Le querían dar el golpe, un golpe fuerte al corazón del poder. Sí, pero ¿con qué ideal? O sea... Un ideal radical, o sea, es la destrucción de un símbolo absolutista en sí. Sí, bueno, y en ese acto nos lleva a plantear qué era el absolutismo. Justamente lo que se proponía como contraparte era la garantía de derechos. Exactamente, o sea, el absolutismo que representaba la Bastilla es que un rey con un dedo podía meter a cualquiera por como quería. La destrucción de ese símbolo es como la caída de ese absolutismo. Exacto, exacto. Fíjense qué tan viva está la Bastilla, ¿no? ¿Cuántas Bastillas hay que derribar todavía? O sea, gobiernos en nuestra Latinoamérica que actúan, digamos, en contra no solo de
la voz popular, digamos, sino actúan con una represión sangrienta, actúan con desaparecidos, ¿no? Con arrestos, o un Estado que se dice Medio Oriente ser el Estado más democrático, pero tiene, por ejemplo, la figura de prisionero administrativo, ¿no? Tantas cantidades de prisioneros, hoy en día más de 300, que no saben por qué están ahí, que no tienen derecho a un abogado. Estoy hablando de Israel concretamente, ¿no? Que bajo la figura de prisioneros administrativos se encarcela a palestinos sin acusación previa, sin garantía de llevarlos a tribunal alguno, que los pueden tener por 90 días, renovables hasta 3 veces, hasta que le crean algún cargo o son obligados o pueden salir, ¿no? Pero de esos hay cientos. Todos los palestinos tienen algún familiar que ha pasado por las prisiones israelíes, ¿no? Sin ningún cargo alguno, inclusive mujeres embarazadas, niños, etc. ¿Guantánamo no sería lo mismo? Guantánamo, exactamente, las prisiones y los calabozos en Medio Oriente que después terminaban legalizándose en Guantánamo, porque en Guantánamo por lo menos sabíamos el nombre de las personas, pero ¿cuántas veces no sabemos los pozos de la democracia, ¿no? Los sótanos. Bueno, y antes no hablar ni siquiera de las dictaduras militares en nuestro continente. Pero bueno, yendo ya al tema, digamos, podemos, en principio, y antes de entrar al texto de McPhee, quería hacer una división entre dos corrientes claramente en discusión sobre la lectura de la Revolución. Hubo varias lecturas de la Revolución. En primer lugar, yo estoy hablando de la Revolución como una singular, ¿no? O sea, pero la Revolución fue una sola. No. A ver, Oscar. Hubo varias partes. ¿Podríamos hablar en realidad de un proceso revolucionario más que de una revolución concretamente en un día o en ciertos periodos, más algo como que no tiene un límite específico y tan puntual de tiempo? Bien, de etapas, dice María, me gusta la idea del proceso. Perdón, profe. No, sí, iba a decir que, como decía la compañera, es un proceso que, incluso si nos ponemos más exquisitos o específicos, abarcaría no solamente a Francia. Bien. O sea, es algo que, bueno, no quiero decir global porque sonaría como muy genérico, pero sí por lo menos a toda Europa, parte de América o las Américas. Bien. Y que cada una fue, porque, bueno, de hecho lo que más me gustó del texto de McPhee justamente es el hecho de cómo... Me hace gracia porque a veces parece que estoy leyendo un informe de un periodista que critica lo que no cumplió el gobierno anterior que se fue. Porque tiene un poco de eso de cómo va analizando punto por punto. Y bueno, eso que dice de la revolución en realidad explica, por ejemplo, uno de esos puntos que lo que pensaban que iban a lograr ciertos campesinos o jornaleros lo iban a conseguir como mínimo 2 siglos más tarde. Lo que supuestamente ese día murieron tanta gente, ya pero vamos bueno. a llegar al texto en sí. Pero como vos decís, la cuestión de hablar un solo proceso por etapas nos permite a la vez comprender y dividirlo por periodos, algo que los propios participantes, o sea, nosotros como historiadores y analistas lo podemos hacer, pero los participantes del momento están viviendo como una unidad, pero a la vez con una ruptura. Una cosa es el momento de tomar la Bastilla, otro momento fue ir a Versalles en una marcha y atraerlo de los pelos a Luis, o la marcha del pan, diferentes momentos de la Revolución Francesa que pueden ser vividos y fueron vividos como momentos cúlmines de una revolución, de una misma revolución o otro momento revolucionario. Pero la cuestión es, hablando así bien pronto de la Revolución Francesa como una unidad, una sola, la primera mirada que tenían era la propia de los contemporáneos, ¿sí? La de Burke, por ejemplo, o la de que hace Olimpia de Gouges, o la que hacen varios, las que vivieron directamente el periodo que va de 1790 a 1815, y esa mirada de los contemporáneos era, por un lado, si la lectura... Hay un micrófono abierto que me está matando. Gracias. Esa lectura era o una condena directa
suele haber muchas visitas a la Revolución Francesa por parte de británicos que se dedican realmente a condenar la revolución. Primero hay un atractivo en el primer periodo revolucionario, pero luego hay una condena directa a la revolución o hay una exaltación por parte de algunos directamente contemporáneos. Esto va a pasar en toda la revolución rusa también va a pasar. Pero ya superado el momento de 1815, justamente un momento de ruptura, digamos, que justamente con la derrota napoleónica, hay un segundo periodo historiográfico que va de 1815 a 1851. Lo que voy a estar describiendo ahora, esto es cuestión de periodizaciones que ustedes pueden hacer, digamos, yo no me tomé el trabajo, pero ustedes lo pueden hacer, ir siguiendo y tomando apuntes, haciendo una línea de tiempo, lo que les permite ir viendo es cómo cada lectura de la revolución corresponde a una fase histórica. La fase histórica de 1815 al 51, ¿a cuál corresponde? Al periodo de la Restauración, que no es solo en Francia, sino en toda Europa, ¿sí? El momento de la disputa entre el retorno del antiguo régimen y el combate todavía por las ideas liberales, ¿sí? Es justamente en ese marco en que va a existir una nostalgia por la revolución, se va a leer la revolución y el hecho revolucionario con cierta mística, ¿no? Con algo, un mundo perdido que está a punto de lograrse, y es justamente el momento donde los revolucionarios quedaron fuera del poder. A esto le sigue un segundo momento, que es el momento cuando la revolución, justamente del 48 triunfa, se logra cae el antiguo régimen definitivamente, se logra por un momento una monarquía constitucional y luego una república, pero a la vez, ¿sí? En 1851 hasta el 71, ¿sí? Es el momento del segundo imperio francés. Cuando hablo del segundo imperio francés, ¿de qué estoy hablando? Justamente de que hay un primer imperio francés. ¿Cuál fue ese primer imperio francés? El de Napoleón. Exacto, el de Napoleón. Ese fue el sobrino. Exacto, y el segundo va a ser nada más que nada menos con el sobrino de Napoleón, Napoleón III. Y en ese momento historiográfico, justamente es el que, por un lado, existe ya una lectura desde la academia, ¿no? Desde las universidades, desde la historia como disciplina que se va fundando en este momento, cuestión que ya ahora vamos a adentrarnos a esto con Wallerstein, desde las universidades, y este periodo que coincide con el Segundo Imperio y Napoleón, se va a estudiar la revolución de manera más objetiva, supuestamente, ¿no? De una mayor presencia de esta mirada desmitificante, ¿no? Que por eso se pretende objetiva. Y a la vez en un contexto donde se esperaba, bueno, llegamos a la revolución, llegamos a sacarnos el antiguo régimen, bueno, pero al final vino un nuevo imperio, un nuevo Napoleón. Entonces, ¿qué pasó? Luego tenemos otro periodo, también guiado por la lectura de la académica, ¿sí? Pero que está entre dos periodos singulares, que es el de la Segunda República, que es desde 1871 hasta 1917. ¿Y por qué hacemos ese corte en 1917? Porque justamente en el 17 es donde la Revolución Francesa va a ser leída, en realidad, leyendo la Revolución Rusa. Todo aquel escrito que haya a partir de 1917 hasta 1940, 45, ¿sí? Pero sobre todo hasta 1940, va a ser en respuesta a la Revolución Rusa. O sea, se está leyendo la Revolución Francesa a partir de los sucesos de la Revolución Rusa y el transcurrir de la Revolución, el reproponerse de la Revolución, ¿sí? Así como se había leído en el periodo de 1871 hasta el 17, a partir de los efectos de la Comuna de París, ¿sí? Y la guerra franco-prusiana. Sí, exacto, y de la guerra franco-prusiana. Entonces, discutir la Revolución Rusa es discutir la Revolución Francesa. Y a la vez hay una disputa por la herencia, ¿sí? Porque ¿quién es heredera de la Revolución Francesa? ¿La Revolución Rusa o la Tercera República Francesa? ¿Sí? Después tenemos un hecho histórico muy trascendental que no es solo para la Francia, sino para el mundo entero, que es
Hitler en 1940 sacándose fotos frente a la Torre Eiffel, ¿no? Momento de la ocupación nazi en Francia, es un momento que es un puñal en el corazón francés, pero no solo Francia, en términos nacionales, de orgullo nacional, sino Rosenberg dice esta frase: exactamente 150 años después de la Revolución, clausuramos la Revolución y clausuramos la Ilustración. Fíjense la unidad, la claridad nazi que tenían en ese momento, que hacen esta hilación de Ilustración y Revolución. Cosa que nosotros historiográficamente no unimos, pero sí vemos la relación. O sea, no hacemos un igual, pero los nazis hacen un igual. Unen acá todo, Ilustración, Revolución, y la vienen a clausurar, claramente. La ocupación es eso, es dar vuelta a la historia dominada por el racionalismo, etcétera, etcétera. Cuando veamos nazismo vamos a comprender un poco más esta cuestión de antagónica con respecto al movimiento liberal, y no solo. Una cosita más. El nazismo está en disputa claramente con la Ilustración y demás. Y esto es algo que ya empieza a darse, no recién con el movimiento nazi en los 20, sino que se empieza a dar como consecuencia de la Revolución Francesa misma y de los ejércitos napoleónicos. Por eso es interesante, nosotros estamos haciendo el corte historiográfico sobre la Revolución Francesa, pero la Revolución Francesa está de discusión desde el nacionalismo mismo, de la comprensión de qué estilo de nación construir, porque la Revolución Francesa, ahora como vamos a ver, propuso un estilo de nación diferente, van a construir el estilo de nación que van a proponer en Europa Central y específicamente los románticos alemanes. ¿Alguien quería decir algo? Bueno. Seguimos. Los 60s, contextos de los 60s, todos los conocemos. Movimientos de liberación nacional en el tercer mundo, movimientos sociales importantes, no solo obrero, femenino, de derechos civiles, o sea, del progreso social, y ahí aparece Brodel, aparece Lefebvre, aparece Soboul, aparece la historia social, que va a mirar la Revolución Francesa, que nosotros lo tenemos ahí en el texto de McPhee, con ojos de simpatía hacia la Revolución Francesa, ¿no? Cuestión totalmente diferente que va a pasar a partir de 1989, cuando se conmemora justamente el centenario de la Revolución Francesa. Ahí tenemos autores que también están en el texto de McPhee, como Furet, ¿sí? De una marcada tendencia revisionista, ¿sí? Y esto también, vamos a tener una división entre revisionistas que van a discutir la misma idea de revolución, ¿sí? Luego tenemos que a la vez hay una compatibilidad entre posmodernismo que construye la idea de la revolución como parte del gran relato de la modernidad y por tanto descartable, digamos, una construcción ideológica que nos somete en estructuras y por tanto hay que superar el relato de la modernidad, y en ese tira a la modernidad con, ¿no?, la agua sucia junto con el bebé, y en ella se va la revolución. Y estos los sectores revisionistas más conservadores que las lecturas postmodernas hablan directamente de una negación de la revolución a favor de promover el discurso asociado con una gran época de Francia que tiene que ver con la reforma. Fíjense, se da en un momento muy particular que también coincide, aunque uno no es producto de otro, con la derrota del comunismo, ¿no?, con la caída del muro de Berlín, en realidad con la derrota del socialismo real, ¿sí?, realmente existente, como se llamaban a las democracias populares y a la Unión Soviética. Y por esto hay un ascenso de este discurso y una preponderancia de este discurso que a la vez combina muy bien con el discurso neoliberal, ¿sí? Es parte del discurso revisionista, parte del discurso neoliberal, que ya vamos a trabajar cuando lleguemos a las últimas unidades. Entonces, yendo directamente al texto de McPhee, ¿sí?, que nos habla de la trascendencia de la revolución,
en esta discusión historiográfica sobre la revolución y el significado, si hubo logros y cambios profundos en las condiciones francesas, a la vez cuál es su herencia, cuál es la estructura social resultante, ¿no? ¿Cuál es el resultado de 25 años de revolución e imperio, si transformaron o no transformaron realmente a Europa y a Francia? ¿Sí? Esa es la discusión que lleva adelante el autor. Y en este punto va a hacer una división entre dos corrientes. Por un lado va a hablar de los minimalistas. ¿Sí? ¿Por qué minimalistas? Porque justamente lo que sostienen que las consecuencias fueron mínimas, ¿no? Y ahí tenemos a dos grandes personajes, uno Furet y otro Coban, ¿sí? Uno francés y otro británico, que hablan que ya bien entrado el siglo XIX, la sociedad francesa va a permanecer igual que previo a la Revolución Francesa, o sea que bajo el antiguo régimen, el siglo XIX y el siglo XVIII prácticamente no hubo un cambio profundo, ¿sí? Solo lo que hubo fueron expectativas desmesuradas y muertes de inocentes, va a plantear esta corriente. Dice que los cambios reales recién van a aparecer con una transformación objetiva, económica, que va a ser la llegada recién en 1830 de la Revolución Industrial. ¿Qué va a cambiar? Ahí sí va a empezar a cambiar las pautas de trabajo y las formas de vida de los franceses. Esta corriente minimalista nos describe los elementos básicos de la vida cotidiana que van a permanecer invariables, ¿no? Las pautas de trabajo, la posición de los pobres, la desigualdad social, la desigualdad entre hombre y mujer, ¿no? La inferioridad de la mujer. Y nos va a hablar de tres grandes continuidades. La primera continuidad la podemos encontrar en la gran masa del pueblo, de las grandes ciudades y los trabajadores del campo, que van a seguir subsistiendo con lo mínimo, ¿sí? Con el mismo modo de vida como lo hacían antes de 1789. ¿Sí? La sociedad rural va a seguir dominada por la pequeña granja, que en una producción con métodos antiguos, ¿no? Con técnicas antiguas, lo que no permite elevar la producción, y por tanto va a asumir también la imposibilidad de crear productos para las grandes ciudades, y por tanto produce más que nada para la propia subsistencia, ¿no? Entonces nos está hablando de un nivel de atraso, de un nivel de técnica, que no llegó el capitalismo, nos está diciendo eso al campo. En segundo lugar, nos habla de cuáles fueron, a pesar de los grandes proyectos jacobinos, ¿no? Que se dedica justamente a denostar, es que los desposeídos, antes de la Revolución Francesa, podían tener, frente a este nivel de subsistencia, alguna forma de poder acceder a la comida y superar el hambre, que tenía que ver con la caridad de la iglesia, ¿no? O la caridad de la misma sociedad de las clases pudientes, y que va a ser abolida al ser destruida la iglesia francesa, ¿no? Y ahora justamente van a estar peor los pobres que lo que estaban antes de la revolución. En tercer lugar, lo que va a subsistir luego de la Revolución Francesa es una sociedad jerárquica, profundamente desigual, pero con nuevas normas, dice, ¿no? Bajo nuevas formas, ¿no? A partir de 1799 va a haber una nueva jerarquía basada en la riqueza, más que en la alcurnia, ¿sí? En el apellido. O sea, los nobles del antiguo régimen van a seguir ocupando los puestos preeminentes de la sociedad. Eso es lo que plantea esta posición historiográfica, que dice que la revolución no fue la guillotina para todos los nobles, todo acabó con la nobleza, no fue un holocausto de los nobles, que siguieron desempeñando un papel en lo económico y en lo político preponderante. A la vez que otra cuestión que no cambió es el lugar de la inferioridad de la mujer, que en lugar de revertirse se afianzó. Cuestión que también que vimos o les marqué en la clase asincrónica sobre Napoleón.
¿no? En síntesis, los minimalistas lo que van a plantear es que no valió la pena. Que la Francia antes de la Revolución, en el siglo XVIII, era una Francia que había dejado de ser feudal, ya no estaban las condiciones de feudalismo, ¿sí? Lo que había sí era despotismo, y lo que hacía falta no era una revolución que venga a destruir y transformar todo, sino una serie de reformas liberales en sentido de garantías democráticas, ¿sí? Que abran las puertas a el camino de transformación y afirmen el camino de transformación que ya estaba en marcha. Y lo que hizo la revolución no fue más que el famoso derrapé, ¿no? El irse al mambo, no irse a la banquina, cuando justamente los sans-culottes, guiados por las turbas enloquecidas, que guiadas por los políticos demagogos, ahí lean populismo, lean todo lo que quieran, lleva hacia ese momento que hizo no más de poner un paréntesis en el desarrollo que estaba llevando ya adelante Francia. Esta es una primera corriente que se ocupa de describir a grandes rasgos, ¿no? McPhee. Tenemos una segunda corriente totalmente antagónica que se llaman justamente los maximalistas, que hablan justamente de por qué maximalistas y los otros minimalistas, porque estos plantean, ¿sí?, que sí hubo cambios de transformaciones trascendentales, ¿sí?, de la revolución. Tenemos ahí a Soboul, que ya lo nombramos, a Jean Jaurès, a Lefebvre, y estos plantean justamente que, lo voy a leer, ¿no? La abolición del sistema feudal y del régimen señorial hacen de ella el punto de partida hacia la sociedad capitalista y el sistema representativo liberal, ¿no? Entonces, justamente se paran ya de una lectura antagónica, dicen que sí existía una sociedad feudal y lo que vino a inaugurar y abrir paso a la Revolución Francesa es a una nueva forma social y económica, que es el capitalismo, y un sistema político que es el liberal, ¿no? Y que esto va a tener resultados a corto y largo plazo, y para Francia y para Europa, ¿no? Y va a llevar adelante reformas estructurales en las instituciones francesas, ¿sí? Y esto va a significar el triunfo a la vez de una clase social, que es la burguesía, y un sector social importante que la acompaña, que es los pequeños propietarios rurales. Entonces, a grandes rasgos ya tenemos estas máximas que cómo se van a bajar, en qué podemos ver esta transformación radical que plantean los maximalistas. En primer lugar, un cambio en la identidad cultural misma y las instituciones francesas, ¿sí? Antes de 1789, las lealtades, existían lealtades regionales, lealtades, inclusive no existía una sola Francia, había muchas lenguas diferentes. La revolución viene a asentar un conjunto de uniformidad sobre el territorio que va desde una lengua hablada que va a ser para todos igual, un código legal que va a ser para todos los ciudadanos de todas las clases sociales, porque va a haber una sola identidad que va a ser el ciudadano francés, ¿sí? Como a la vez va a haber un solo sistema métrico decimal, como a la vez va a haber una sola aduana que no va a estar en las fronteras de los feudos o las provincias, sino va a estar justamente dividiendo y demarcando el territorio nacional, ¿sí? Y esto es un elemento importante porque lo que crea la Revolución Francesa es un mercado nacional, ¿sí? Garantizado por un Estado, y es justamente estos principios de racionalidad, de uniformidad y de eficiencia los que viene a dar cuenta que los logros de la Revolución Francesa, y que dan pie para justamente la construcción de un sistema capitalista, ¿no? Del libre comercio en un mercado nacional, ¿no? Guiado a la vez por una uniformidad en el sistema administrativo del Estado. O sea, el Estado, a la vez, otro elemento central de la Revolución Francesa, viene a ser el representante, la entidad única y emocional a la vez, porque a la vez tenemos la bandera que representa al Estado, tenemos el himno que va a representar al Estado,
tenemos los símbolos que ahora van a representar el Estado, tenemos, bueno, las fechas patrias, tenemos los padres fundadores, vienen a representar el Estado y a la nación, ¿no? Estado y nación pasan a ser una unidad. ¿Sí? Profe, sí. ¿Eso es la comunidad imaginada de la que habla McPhee citando a Wolf? Exacto. Que en realidad es un término de Benedict Anderson, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos nacionalismo. Justamente, ese Estado que representa a la nación, que es el Estado moderno, ¿no? Que la revolución lo hace posible, que a la vez la revolución no es solo la creadora de la nación francesa, sino la revolución francesa es el semillero de los nacionalismos modernos, ¿sí? Es el punto de comparación de los nacionalismos modernos. Es el punto de referencia para algunos nacionalismos modernos, tanto a favor de ese tipo de nacionalismo que construye la Revolución Francesa, como antagónicamente lo va a hacer en el caso del nacionalismo alemán. Entonces, antes de 1789, la principal forma de retribución de la riqueza era el pago de tributo. Bueno, esto desaparece, digamos, pasa a ser la renta. Pero no solo el pago de tributo para el Estado, sino para la iglesia, para los señores, para todo. Acá va a cambiar la riqueza, ¿sí?, por el capital. Ahora existe la posibilidad de contrato, ¿sí?, de contrato entre individuos, ¿sí?, un contrato de individuo que a la vez se retribuye en monetario, y ese monetario implica una transacción entre personas libres, ¿sí? Esas personas libres que son capaces de vender bienes, pero a la vez su misma persona. Tiempo de vida, ¿sí? Que eso es justamente lo que hacen los obreros, que le venden su tiempo de vida al capital para generar riqueza. En realidad para generar capital, más capital, ¿no? Y ya acá cambia no solo la forma en que se reproduce la riqueza, sino en que se reproduce el poder, porque ¿quién tiene el poder? Antes el poder lo tenía aquel que era capaz de amenazarte y sacarte el tributo, bajo amenaza. Si no me das parte de lo que produciste, te rompo la cabeza, ¿sí? Bueno, ahora somos todos libres, nadie me garantiza el Estado que nadie me venga a romper la cabeza. Ahí María dice que no. ¿Cómo no somos libres? ¿Por qué? ¿Dónde estás vos? ¿Estás en tu casa porque querés? No, porque si yo tengo que vender mi fuerza de trabajo, porque supuestamente uno de los ideales de la revolución, que era que todos fuéramos propietarios, no se cumple, entonces no somos los libres. Bueno, algo habrás hecho vos para no ser propietaria, ¿eh? Porque acá naciste todo igual que el hijo de vecino y es una cuestión de mérito, ¿sí? El ser propietario. O sea, es merecerse. Lo que estaba tratando de significar, y para no desviarme, era que ahora el poder deja de ser una representación de la espada para ser una representación del capital, ¿sí? El que tiene poder es el que tiene riqueza, ¿sí? Ahora es el que cambia, es este cambio. Y el poder del Estado sirve a aquel que tiene justamente el poder económico. Y esto significa que los órdenes de privilegio han muerto, ¿sí? Eso es lo que dice esta corriente historiográfica. Y la obtención de la riqueza es directamente a través de los productores, a través de la estructura económica, ¿no? La renta de la tierra, o sea, yo soy dueño de la tierra, te la arrendo a vos para que produzcas, ¿sí? Y no me tenés que dar parte de tu producción, sino me tenés que pagar un alquiler. O el mercado, en el intercambio de productos, o en el intercambio de trabajo como un producto, como decía, ¿no? O sea, el Estado deja de recaudar también tributo para recaudar impuestos, ¿sí? Pero también pasa a reclutar hombres, ya no necesita mercenarios, ¿sí? O gente que le sirva por obligación, sino recluta hombres como reclamando obediencia. ¿Por qué? Porque es el representante de todos, ¿sí? Profe, el detalle de justamente este reclutamiento es que ya no se necesitan mercenarios, sino que hay ciudadanos de un Estado-nación que deben, por así decirlo, otorgar su fuerza
justamente para defender ese Estado-nación. Que tienen derechos y obligaciones, ¿sí? Exactamente. Pero a la vez esas obligaciones no es que, o sea, obviamente existía la amenaza de te voy a buscar a tu casa si no venís si sos reclutado, pero estás defendiendo la nación, ¿no? Hay todo vamos a ver cómo en todo el siglo XIX se va construyendo la cuestión de que vos sos parte y parte de tu existencia misma se debe a que puedas garantizar la pervivencia de la nación. Con ciudadanos en armas, ¿no? ¿Cómo? Ciudadanos en armas. Exacto, exacto. Ahora, McPhee, ¿qué dice de estas corrientes historiográficas, los maximalistas y minimalistas? ¿Dónde se ubica McPhee? McPhee, luego de hacer esta construcción, va a decir y va a remarcar un par de cosas. Primero, lugar que, sí, justamente, que aunque muchos empresarios sufrieron el proceso de la revolución aceleró el cambio de naturaleza de la economía francesa, facilitó las prácticas capitalistas, creó la libre empresa, el libre comercio, o sea, no es que los creó, los inventó, ya existían, de Adam Smith y la experiencia inglesa, sino que la revolución pasó a garantizarlos, ¿sí? Con la fuerza del Estado, tanto para el fabricante como para el pequeño granjero, como para el comerciante, como para el gran empresario, como para el comercio de ultramar, ¿no? O como para el trabajador mismo que iba a vender su fuerza de trabajo, ¿no? Se podía comerciar sin impedimentos, sin aduanas internas, sin sistema de medidas diversas, con una sola moneda y un solo código legal para todos. O sea, un cambio profundo en lo económico, ya en el marco de la economía, un cambio profundo también en lo concreto del cambio donde el 95% de la población francesa vivía, que es en el mundo rural. El mundo rural, el campo francés cambió. ¿Producto de qué? De la venta de tierras, ¿sí? De la posibilidad de comprar y vender tierras. Que los burgueses, en primer lugar, citadinos, pero también los rurales, iban a expandir sus propiedades que ya tenían o iban a crear nuevas, y a la vez con la posibilidad de cambiar el método de explotación, ¿no? Al abolir justamente los tributos feudales, ahora lo que se buscó es maximizar la producción de esa tierra, porque a la vez había que pagar impuestos por ella o renta por ella, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa propició cambios institucionales, legales, sociales, para la industria, pero también para la agricultura, ¿no? Cambios tan importantes como puede ser que la prohibición, fíjense si era una revolución burguesa, la prohibición de sindicatos, ¿no? No solo de gremios antiguos, la posibilidad de los gremios de oficio, sino de los sindicatos. La del Chapelier estuvo vigente a partir de 1791 hasta prácticamente más allá de la mitad del siglo XIX, ¿sí? Y eso significó un atraso también en la organización del movimiento obrero francés con respecto al británico. O sea, una actitud de la burguesía británica francesa siempre fue diferente, ¿no? La británica fue más de dar concesiones, la francesa fue más de reprimir directamente. Napoleón va a volver a establecer la libreta de Conchavo, o sea, cuestiones que garantizaban, ¿sí?, que el trabajador, ¿sí?, deje de estar ahí con la picota para ir a trabajar, ¿no? La venta de tierras eclesiásticas, una medida totalmente antifeudal, ¿sí? Que en principio va a beneficiar a los campesinos propietarios, pero también va a beneficiar a la propia revolución, como decíamos antes, porque va a garantizar la fidelidad de la revolución, ¿no? Entonces, esto son condiciones que mejoraron, al contrario de lo que dicen los minimalistas, McPhee dice, son cuestiones que avanzaron y mejoraron la condición de los campesinos dueños de tierras, ¿no? Que fueron los beneficiarios directos de la revolución con el fin del diezmo y del tributo feudal. Y a la vez propició cambios más productivos en los cultivos. Entonces, liberó las fuerzas de la productividad capitalista y va a favorecer las relaciones sociales rurales en sentido capitalista. Ahora bien, ¿qué pasó con la antigua nobleza? Se pregunta McPhee.
teniendo en cuenta esta cuestión de la jerarquía social que dicen los minimalistas. ¿Cambió o no cambió el lugar de la antigua aristocracia? Y él dice que, sin duda, existió una preeminencia económica de la vieja nobleza todavía luego de la Revolución, ¿no? O sea, no solo pervivió, no hubo un genocidio de nobles, ¿sí?, sino que siguieron siendo parte de la élite. Pero ahora bien, de la misma forma, y esto también acá vemos el cambio de la Revolución, que no cambiaron las personas, sino las acciones y los atributos. ¿En qué sentido? En que ahora la clase dominante, la clase hegemónica, incluía a la antigua aristocracia, pero también a los burgueses, ¿sí? A todos los ricos, ¿sí? A los que podemos decir un término de ese momento, los notables, que estaban representados en el Senado napoleónico. O sea, la burguesía, dueña de tierras, de negocios, y a la vez con mayor acceso a la administración, porque ahora la administración, la burocracia, no era tan solo de aquellos que tenían un apellido o un linaje de sangre, sino estaba abierta al mérito burgués, ¿sí? A los jóvenes burgueses, y en ese sentido hubo una transformación de los valores culturales franceses donde la clase hegemónica, digamos, no dejó de ser la aristocracia, pero sí cambió sus hábitos y costumbres. Fueron los burgueses adoptando los hábitos y costumbres de los nobles, pero a la vez estos dejaron de tener un estatus sanguíneo para hacer un estatus de jerarquía social a través de la riqueza y no de la nobleza, ¿no? No a través del apellido. O sea, digamos que valía más la riqueza ya que la sangre. Sí, pero no veamos ahora, o sea, no pensemos en el nuevo rico, ¿no? Nosotros la imagen del nuevo rico con los consumos, porque todavía la clase hegemónica con los valores culturales y gustos de consumo seguían siendo la nobleza. Los burgueses tratan de parecerse nobles, pero su forma de reproducción, en cuanto de dónde sacaban la riqueza, habían cambiado. Y es más, los burgueses, los nobles, dejaron de tener riquezas basadas en el tributo para ser basadas en la renta, ¿sí? Como decíamos antes. Entonces, también hubo un cambio importante en cuanto a lo que conforma la jerarquía de poder en Francia, que era la Iglesia, tenía un lugar destacado en el poder previo a la Revolución. Vimos que la Iglesia fue devastada justamente al oponerse en la Revolución, con la Revolución del periodo jacobino, se ejerció el terror contra la Iglesia, se expropió a la Iglesia, pero con el periodo napoleónico vimos, ustedes, o si no vieron el video, véanlo, el lugar del Papa en la coronación de Napoleón. Hubo una reconciliación con la Iglesia, porque era importante justamente para el lugar de la obediencia y la aceptación, de la afirmación del poder de Napoleón, pero también de un orden que buscaba imponer Napoleón y el momento post-revolucionario, ¿no? Entonces, la Iglesia reconciliada va a ser un puntal para el nuevo régimen napoleónico, pero también para restablecer el orden transformado por toda la revolución, para restablecer el orden en las propias familias, donde el que manda es el hombre, el marido, frente a la mujer que estaba participando en las calles como una más de los ciudadanos, ¿no? En el movimiento San Culot. Entonces... Perdón, le iba a agregar lo que estaba diciendo, que esa parte me pareció interesante como McPhee resalta que antes de la revolución había muchos obispos que estaban dispuestos a, digamos, a quitar ciertos abusos, tanto no solamente dentro de la iglesia, sino también a ciertas casas nobles, pero después con todo lo que fue el terror, básicamente, o sea que como una forma de resaltar, ¿no?, los extremos, y eso que usted dijo del derrape, ¿no?, que quizás no fue realmente, fue más parece un descargo de odio más que una revolución con un contenido, o por lo menos así lo interpreté yo como
lo dice McPhee respecto de que en cierto punto estaba predispuesta la iglesia a dar cambios sociales, pero no se imaginaba que le iban a aparecer para cortarles la cabeza a ellos también. Pasa que ¿cómo medís la predisposición objetivamente? La predisposición del Vaticano a que no haya abusos en la iglesia hoy en día. Hay predisposición, se dice, ¿no? Sí, pero después que sea concreto es otro tema, sí. No, sí, ya sé, obviamente no, pero me refiero, por eso le digo que me llama la atención como el autor lo resalta eso como... Sí, puede ser un elemento, obvio, siempre hay sectores dentro de una misma institución. No hay que comprender que una institución es monolítica o una clase social es monolítica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la institución son las instituciones, tienen un orden en la reproducción social, tienen un sentido en la reproducción social de ese orden y en la cosmovisión, y inclusive cuando se apela y se reconcilia la Iglesia con el Estado francés, se reconcilia en sentido de recomponer lo que seguía siendo la Iglesia antes de la Revolución, que es justamente el lugar del orden social, pero el orden social no solo como garantía de un orden de legitimidad divina, sino en el conjunto de la sociedad, porque no hay que olvidar que la mayoría de los franceses siguieron siendo, a pesar de la revolución y del culto al ser supremo, etcétera, siguieron siendo católicos y estaban en contra del laicismo. E inclusive, y eso se va después a mostrar 50 años después, o un poco más con Napoleón III, estaban en contra de la misma república, como una cuestión de burgueses o ilustrados citadinos, ¿no? O sea, hubo, y estuvo presente en la Revolución Francesa, una oposición campo-ciudad, que eso también es un elemento que se estudió, o está presente poco en los textos que tenemos, ¿no? Pero existió una fase revolucionaria en el campo, pero existió una fase contrarrevolucionaria también en el campo. Justamente cuando se quiso reclutar para el ejército, pero también cuando se empezó a derrumbar a la iglesia. Y sobre eso va a haber toda una disputa sobre la misma identidad francesa y el lugar que tenga el catolicismo, como ya vamos a ver en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, en la identidad francesa. Sigo. El Código Civil, que también lo mencionamos en las clases con Napoleón, que es el creador del Código Civil, el Código Napoleónico, que nosotros lo tenemos, la mayoría, salvo las ex colonias británicas y los británicos, ¿no? Todos adoptamos esa forma de regulación, piedra angular del Estado, de la administración, a la vez de la garantía de los derechos, etcétera, ¿no? O sea, el Código Civil es, ya hay que entender el fundamento, ¿no? Que es una amalgama de los principios revolucionarios de los derechos del hombre, del ciudadano, ¿no? Pero a la vez es la garantía del orden social basado en la riqueza y basado en el patriarcado, donde se exalta esta diferencia a partir del talento, la jerarquía social, el éxito, del uso de la propiedad, etcétera, como garantía a través de la ley, pero a partir de una idea de igualdad, ¿no? O sea, la igualdad en cuanto a seres libres, hombres libres. Tengamos en cuenta que en el Código argentino la mujer se emancipa del marido muy tarde, ya en el siglo XX, ¿no? Y como conclusión de McPhee podemos decir, si ustedes quieren decirme también cuáles fueron, Alejo, que le gustó mucho el texto y me encanta eso, cuáles fueron sus propias conclusiones, pero yo voy a adelantar un poco las mías de mi lectura. Quiere decir, a pesar de que los historiadores minimalistas hablan del conservadurismo del código o de la pervivencia y continuidades que describimos de la sociedad francesa a pesar de la revolución, cualquiera que haya vivido en Francia en esos periodos, o inclusive en Europa en esos periodos, o más allá del mundo, digámosle a los patriotas americanos, ese periodo fue vivido como un momento único, singular, de aceleración de los tiempos históricos, donde nadie quedó igual, ¿sí? Desde luego del levantamiento revolucionario, ¿no? O sea, no fue una ilusión,
¿no? Porque justamente este es un juego de palabras con el título del libro de Fouillet, El pasado de una ilusión, cuando une en ese libro la ilusión de transformar el mundo, une el ideal comunista con el ideal de la Revolución Francesa, diciendo todo esto llevó nada más que a detener los cambios sociales, económicos, ¿no? La ilusión de transformar el mundo no lleva más que a despotismo, termina diciendo Fouillet. En cambio, McPhee, siguiendo un poco a los maximalistas, dice que la vida justamente no volverá a ser la misma luego de la revolución. Los cambios sociales que llevaron adelante las reivindicaciones burguesas, pero también del campesinado, van a lograrse, a pesar de que justamente muchos de los sectores sociales que siguieron esas reivindicaciones, como son las clases populares de la ciudad, los sans-culottes, y luego ellos van a ser los trabajadores, lo podemos decir más adelante, van a ver sus aspiraciones frustradas, o sea, no realizadas en la propia Revolución Francesa, y justamente esas aspiraciones frustradas van a alimentar los procesos revolucionarios que vamos a ver más adelante, que son los de 1830 y el 48, u otros procesos que se van a dar en 1820, ¿no? Entonces, la vida política francesa sufrió una transformación de pautas republicanas y democráticas que van a perdurar más allá de la misma restauración de 30 años que va a venir luego de Napoleón. ¿Sí? ¿Comentarios, dudas? Si no, Sí, profe, yo quería comentar respecto del texto de McPhee. Hay una parte que me pareció interesante Dale. cuando está hablando de los minimalistas, de la corriente minimalista, que resalta, digamos, cuando cierra, digamos, termina de presentarlos, es sobre el legado, digamos, político de la Revolución Francesa, que lo voy a leer porque me hizo pensar en el ahora, ¿no? O sea, en el ahora, digo, al día de hoy. Dice, el terrible legado de la Revolución, que en realidad lo cita Simón Schama, no sé si se pronuncia así, es la idea de relacionar el desencanto social con el cambio político. Eso me pareció bastante interesante porque, por lo menos, esto ya lo digo a cuenta propia, no lo hago cargo al autor de lo que voy a decir, pero sí es cierto que en los últimos años, no sé, 5 o 4 años, cuando aparecen ciertos descontentos de la población, siempre automáticamente, de forma tendenciosa, hacia noticieros o algún dirigente político, ya quiere esbozar una suerte de revolución, justamente. O sea, cómo quiere aprovechar esa violencia. A ver, por ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿no? Y que se viene rápido a la mente es el movimiento de Black Lives Matter, que obviamente nace a partir de un descontento muy claro de comprender, pero no necesariamente va a llevar, o por lo menos no en el corto plazo, a un cambio político estructural. Probablemente tarde tanto o más todavía de lo que, como vimos ahora con la Revolución Francesa, respecto a los campesinos y los laburantes, etcétera, etcétera. Pero me pareció una reflexión interesante esa frase, ¿no? Que bueno, yo por lo menos coincido, que es cierto que muchas veces se utiliza el descontento, ¿no? Como para buscar sangre y en realidad, nada, como dice ahí, justamente como dice después de esa frase, lleva a la muerte de inocentes nada más, y no lleva, es medio nihilista lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, tampoco pienso en esa forma, pero sí me parece como un legado interesante por lo menos para ser conscientes, ¿no? Para cuando uno ve, cuando se arman ciertos descontentos generales en nuestro país o bueno, en otros países. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinan? Yo, si bien no estoy de acuerdo con lo que dice McPhee en su postura, entiendo que justamente lo que está denunciando es el hecho de que quienes fueron encabezando la revolución, o sea, el sector político, fue el que salió beneficiado, dejando a la gran mayoría y a las masas en una situación casi igual o incluso peor a la revolución. Entonces, podemos concluir que en realidad
ese sector político, que fue el que incausó campeón para sus propios privilegios y sus propias necesidades económicas, obviamente, es en realidad la que le falla a la revolución. Yo no quiero decir que en realidad la revolución es al PP, como más o menos te están proponiendo en la vida minimalista. O sea, no creo que haya sido algo que no se tenía que dar, algo que si pasaba, si no pasaba, porque al fin y al cabo las mismas reformas que McAfee denuncia que no se tenían que se tenían que llevar a cabo, no se dieron a cabo. ¿Por qué? Porque había un sector que las estaba trabando. Entonces, la revolución creo que también era necesaria, se iba a dar, se iba a desencadenar. Bien, comparto con María un par de cosas y agrego otras. Por la lectura de Alejandro, yo creo, en primer lugar, los que sostienen tu posición, Alejandro, y ojo, con cuidado, te propongo que leas el texto, no es McAfee, sino los minimalistas, que dicen justamente la revolución no fue necesaria y los que usan, en términos simples, ¿no? Los que usan el descontento popular para su propio beneficio son determinados demagogos, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que ubicarnos en un momento histórico y comprender también, y para comprendernos a nosotros mismos, el accionar de la sociedad. ¿Eran usados los sans-culottes cuando iban, ¿sí?, a la cabeza? O sea, Danton era el que usaba y dirigía los sans-culottes y fue a buscar ¿cómo se llama?, a Luis a Versalles para llevarlo a la Asamblea Nacional y decir que si jura o no jura la Constitución y si está del lado del pueblo o no está del lado del pueblo, etc. Acá lo que tenemos que comprender es que si un sans-culotte reconocía a Danton o a otros sectores menos radicales de la revolución, digamos, como parte de sus representantes legítimos. ¿Sí? Si el sans-culotte y el conjunto de la sociedad parisina no tenía, a través de los clubes revolucionarios, la posibilidad de expresarse a sí misma, y no fue una base de maniobra, porque es muy propio de la lectura antipolítica contemporánea esta imagen de la gente usada, ¿no? Entonces, la gente participa en cuanto y en tanto, muchas veces cuando pone el cuerpo, pone su conciencia. Y muchas veces su conciencia se expresa en las demandas y reivindicaciones de alguien que inclusive está en contra de ella misma, o no hemos votado cosas que estaban en contra de nosotros. Los campesinos hicieron una revolución, ¿sí? Y expropiaron la tierra directamente. Y participaron, quemaron los derechos de propiedad feudal, lo tenían más cerca. Ahora bien, los trabajadores urbanos pobres, ¿sí?, que todavía no existía proletariado, y eso es una cuestión muy importante, porque cuando existe la clase social, cuando existe la conformación de la clase social como una forma de vida, no solo como en lugar de una estructura económica, como una forma de vida, una cotidianidad de encuentro de trabajadores en las fábricas que a la vez permite construir una solidaridad, sus organizaciones, como vamos a ver, sus organizaciones obreras, toda esa es, y por tanto eso se va a expresar a la vez en una organización política, y estamos muy lejos de eso todavía que suceda, porque la experiencia histórica todavía no da para que suceda eso. La experiencia histórica da para reconocer en la idea de igualdad, libertad y fraternidad el máximo de justicia de un nuevo mundo. Entonces, bajo ese lema compartido por todos, por el más burgués como para el más sans-culotte desclasado, que se sentían en eso, estaban queriendo construir ese mundo. Y lo que dio para construir ese mundo, y después era qué entendemos por esos grandes lemas, ¿no? Y ahí se mataron entre sí, entre las diferentes tendencias que a la vez representaban diferentes intereses, ¿no? Las diferentes tendencias políticas. Pero iba a esto. Las masas populares, creo, a mi entender,
no son utilizadas. Participan en tanto y en cuanto su nivel de aspiraciones y comprensión de su lugar histórico se lo permite. Y no todas como una masa homogénea tampoco, sino dividida también entre sectores políticos diferentes, porque si ustedes leen el texto de Varela o el texto de Sass-Bon que está, las mujeres en su mayoría participaban de un lado y de otro, por ejemplo. No es que todas las mujeres participaban con respecto a un lugar determinado de la política donde las representaba más claramente, ¿no? O aspiraba a un cambio más radical. Por ejemplo, los jacobinos aspiraban a un cambio más radical en términos de representación política, pero no en términos de representación de género, como lo hemos marcado antes también. No quiero repetirme. ¿Se entiende a dónde va mi planteo, Ale? O los demás, ¿no? Sí. O sea, como le dije, por eso lo decía como parte de mi opinión, no como... Pero bueno, lo mismo, o sea, yo porque tengo una visión medio pesimista, pero sí, entiendo lo que va. Y sí, también El más pesimista de todos. entiendo a lo que se refiere, pero bueno, no, lo mismo me gustó a modo de reflexión, ¿no? Como otra crítica, si se quiere, ¿no? Respecto a la versión francesa, pensarla desde ese lado, ¿no? Que obviamente es cierto que tal vez cometí anacronismo de pensarlo en ese sentido, de, bueno, usaron a esta masa de gente tonta para beneficiarse, si ese discurso muy de derecha actual de, o lo usan a estos choriplaneros para ganar, no lo decía con esa intención, pero lo mismo, lo quería resaltar como me pareció una reflexión interesante nada más, pero sí, entiendo a lo que se refiere. Bien. Pero también eso, lo que decís es cierto, ¿eh? No toda expresión de conflicto, de violencia o de demanda social significa revolución, ¿no? Ahí es otra cuestión. No hay que hacer ese tampoco... Me bancan 10 minutos, bueno, no, me parece que ya está, todos se quieren ir a comer. Voy a grabar un videíto entonces para este fin de semana con los agregados de Wallerstein, que quiero destacar algunos elementos de Wallerstein para complementar a este texto de McPhee, porque a la vez discute con los maximalistas y minimalistas, planteando este elemento complementario que es no solo desde adentro de la Revolución Francesa, sino planteando más la trascendencia global, histórica y de proyección a la vez en la estructura ideológica de la forma de pensamiento y de entender la historia que plantea Immanuel Wallerstein, ¿no? Que le agrega, me parece, sustancia a la discusión. Bueno, ¿dudas? Nada más quería hacer un comentario. En este sentido del tema de cuál es el discurso de la derecha, por si les interesa lo que está pasando en Colombia, hay un concepto que está utilizando la derecha, sobre todo a través de Álvaro Uribe, que retoma los conceptos de un tal Alexis López Tapia, que es el concepto revolución molecular disipada, y tiene que ver con este uso de las masas por parte de algunos sectores que supuestamente acusan de comunistas, etcétera, y que, bueno, en realidad tienen, o sea, la derecha colombiana tiene un problemita que está mezclando, digamos, al comunismo de Venezuela con la FARC. Después, si les interesa, el concepto es revolución molecular disipada. Si tenés algún link o texto para compartir, lo podés hacer en el grupo o me lo mandas a mí y yo se los comparto. Bueno, nos vemos el jueves que viene en vivo y en directo, continuando el proceso de revoluciones burguesas con el texto de Hobsbawm, el famoso y muy lindo texto de Hobsbawm de La Primavera de los Pueblos, ¿sí? En el medio van a ver romanticismo y restauración. ¿Sí? Alejandro. Cuídese, profe. ¿Alejo? Cuídese. Y le iba a decir, es Alejo nada más, no es Alejandro. Alejo, Sí. perdón. Cuídese y hasta la próxima. Gracias, Ale.
Bueno, Chao, profe. cuídense mucho. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. ¿Puedo grabar?